Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de herramientas Power con Excel, en el que vamos a ver cómo importar datos de diferentes orígenes, cómo importar datos de un fichero CSV, por ejemplo, de varios libros de Excel, de una base de datos, y cómo conseguir anexar esa información que procede de diferentes orígenes para posteriormente pues, poder crear una tabla dinámica, una tabla de Excel o lo que sea. Así que vamos a ello. Lo primero que voy a hacer va a ser enseñaros el origen de los datos. Se trata de un libro de Excel normal y corriente, al cual he denominado trimestres. Abrimos y vemos como en este libro tenemos tres hojas, una que es trimestre 1, otra que es trimestre 2 y una que es trimestre 3. Da igual que el libro tenga dos hojas o tenga 20. La forma de proceder para unir todas las hojas en una única tabla va a ser la misma, como veremos a continuación. Bien, los datos son muy parecidos, varía ligeramente el precio, varía ligeramente el producto, pero por lo demás son prácticamente iguales. Para hacer esta demostración me es indiferente también. Si los datos no fuesen iguales, si no tuviesen la misma estructura, si cambiaran mucho en cuanto a su estructura, deberías de limpiarlos previamente con Power Query con todas las técnicas que hemos visto anteriormente. Pero vamos con el caso más sencillo, que sería unir la información que tenemos en varias hojas de un libro de Excel en una sola. Bien, este archivo lo cierro por completo y abro un Excel nuevo en blanco. La forma para hacer esto, la forma más sencilla, sería la siguiente. Una vez que hemos abierto un libro de Excel nuevo, nos vamos a datos y en esta ocasión, en obtener datos, le tenemos que decir desde un archivo, y dentro de desde un archivo está claro que la opción a escoger es desde un libro de Excel. Bien, una vez que hemos escogido esa opción, vamos a la carpeta donde tenemos el origen de los datos. Aquí está, trimestres. Pulsamos en importar. Y esto es lo que nos encontramos. Si os dais cuenta, detecta automáticamente cuáles son las hojas que tiene ese libro, ¿no? Podemos seleccionar una única hoja. Fijaos que al seleccionar una hoja me hace una vista previa. Si yo ahora voy a transformar datos, se abriría Power Query únicamente con la información de esta hoja, ¿no? Si yo selecciono pues trimestre 2, se abriría Power Query solo con la información de esa hoja. Fijaos que aquí me deja seleccionar varios elementos. Esto me permite pues seleccionar, por ejemplo, trimestre 1, seleccionar trimestre 3 y ahora pues ir a transformar datos con Power Query. Mirar, alguien podría pensar que activando esta casilla de seleccionar varios elementos y a continuación seleccionar todas las hojas que queremos unir en una sola, nos va a servir. Y es cierto que nos va a servir, pero se nos va a complicar con un paso extra que todavía no hemos visto. Si yo hago esto de seleccionar varios elementos y todas las hojas, y ahora a continuación me voy a transformar datos para que se abra Power Query, fijaos lo que ocurre. Me crea tres consultas diferentes Power Query, cada una de ellas con los datos de una tabla. Es decir, no tengo en una única consulta los datos de las tres hojas de Excel, de las tres tablas. ¿Esto qué implica? Implica que, a pesar de que lo podemos hacer, tenemos que elaborar un proceso más, y es anexar las tres consultas en una sola consulta para después ya exportar la información de esa consulta de Power Query a Excel, ¿no? Y a pesar de que se puede hacer, y vamos a ver cómo se hace, en este caso en el que tenemos la misma información prácticamente o la misma estructura o muy parecida en las tres hojas, sería un paso innecesario. Así que lo que voy a hacer va a ser cerrar el editor de Power Query y repetir el proceso. Obtener datos desde un archivo, desde un libro, seleccionamos trimestres, importar, y la opción a escoger cuando la estructura es muy similar o la misma es hacer un clic en la carpeta. En esta carpeta, que corresponde al nombre del libro, hacer un clic en el libro. Una vez que hemos hecho esto, si pulsamos en transformar datos, fijaos cómo la carga es completamente diferente. Si abro el panel de consultas, tengo solo una consulta. ¿Y qué es lo que tengo en esa consulta? Bueno, pues tengo la información de tres hojas de un libro externo de Excel, que son las que quiero unir. Si ahora yo aquí quiero descartar una de las hojas, lo único que tengo que hacer es filtrar. Imaginemos, por ejemplo, que quiero en una única tabla la información de la hoja trimestre 1 y trimestre 3. Pues me voy al autofiltro, donde tengo las hojas, quito la selección de trimestre 2, acepto, y ahora si me llevara estos datos a Excel, solo tengo la información de trimestre 1 y trimestre 3. Voy a quitar el filtro porque en principio quiero que aparezcan las tres hojas. También me permite
hacer una vista previa de cada uno de los datos haciendo un clic en donde nos dice Table. Fijaos cómo hay una pequeña vista previa en la zona inferior donde podemos ver los datos. Y luego también podemos filtrar por el tipo de objeto que tenemos en cada una de las hojas. En Excel podemos tener hojas normales, que sería esto de Sheet, pero también podemos tener hojas de gráficos, podemos tener informes de escenarios. Estos son completamente diferentes a las Sheet. Podemos tener informes de tablas dinámicas. Bien, pues eso aparecería en este listado para que podamos escoger si quiero importar la información de una hoja normal, de una hoja de gráfico, de una hoja de tabla dinámica, de escenario, etc. E incluso también me permite elegir, a través de este autofiltro, si quiero importar la información de hojas ocultas o que no están ocultas. Por defecto, una hoja de Excel nunca está oculta, por eso me indica false en cada una de las tres. Pero si en un libro de Excel tenemos una hoja oculta, pues aparecería aquí true y eso me permite filtrar las que están ocultas o las que no lo están para determinar qué información me llevo a Excel o no. En nuestro caso, como nos vamos a llevar toda la información, bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Fijaos que donde me muestra la información, que es la columna Data, hay un pequeño botón con dos flechas, una a cada lado. Haciendo clic en ese botón, nos sale este menú desplegable donde hay dos opciones. Una de ellas es expandir. Lo que hace es, en una hoja completamente nueva, agrega la información desde cero. Y la otra opción lo que haría sería agregar pues una serie de columnas, que son las que tengo en la hoja de cálculo, para que yo elija, ¿no? Bien, fijaos que aparece también aquí un check que nos dice usar el nombre de columna original como prefijo. Vamos a dejar activada esa opción, activada, aceptamos, y fijaos lo que hace. Lo que hace es simplemente llamarlo name, data column 1, data column 2, data.column 3. Voy a volver hacia atrás en este paso y ahora voy a desactivar ese check para que se vea el ligero matiz. Desactivo el check, pulso en aceptar y ahora pues en vez de data column tal, pues simplemente pone column 1, column 2, column 3 en este caso. Bien, pues ya tenemos aquí en Power Query toda la información. Echando un vistazo, fijaos que la primera fila correspondería al nombre de las columnas, ¿no? No tanto en la columna de nombre. Fijaos que en esta primera columna lo que aparece es el nombre de las hojas, trimestre 1, si nos vamos un poco más hacia atrás, hacia abajo, trimestre 2, etc. Pero sí que tengo aquí, a continuación, en la siguiente columna, el nombre, que sería precio, centro de venta, producto. Así que lo que yo haría en primer lugar sería decirle a Power Query que la primera fila tiene el nombre de las columnas. Antes de eso, voy a mover por si acaso no veis claro qué es lo que ha hecho. Fijaos que aquí es donde terminaría la información de la primera hoja y a continuación aparece la información de la hoja 2, que es trimestre 2, para que veáis que efectivamente hemos fusionado la información de tres hojas de Excel en una sola, ¿no? Y luego, si echamos la vista un poco más hacia abajo, pues tarde o temprano nos encontramos, aquí que me lo he saltado, con trimestre 3, y aquí es donde empieza la información de trimestre 3. Evidentemente, como cada hoja de Excel tiene su cabecera, y esto es lo más frecuente, fijaos que aquí tenemos unas filas que a lo mejor nos llegan a molestar un poco en su momento, ¿no? Pero veremos cómo solucionarlo. De momento, vamos a decirle que en la ficha inicio use la primera fila como encabezado. A continuación, tenemos que rectificar algunas cosas, porque fijaos que el precio lo toma como texto, debería de tomarlo como moneda, y no sé si hay algún campo más en el que deberíamos de cambiar esa información. No, no hay ningún campo más. Así que vamos a decirle que el precio pues tiene formato moneda. Pero antes de eso, antes de decirle precio, formato moneda, si yo quisiera llevarme esta información, está claro que nos va a molestar, porque recuerdo que esto tiene que ir a una única tabla, concretamente esta fila, es decir, donde cambia de trimestre 1 a trimestre 2. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, pues lo que podemos hacer, por un lado, es irnos al autofiltro de la columna precio y decirle aquí filtros de número no es igual a, y en la ventana que nos va a salir a continuación escribir simplemente precio. Con esto estamos filtrando todos los registros que no son iguales a precio. Dejamos las dos filas que tienen el precio fuera. Y ahora sí que nos podríamos llevar la información, ¿verdad?, a la hoja de Excel sin ningún problema. Voy a volver hacia atrás en este paso porque hay otra forma. Fijaos que aquí, pues de momento el campo es de tipo número, creo. Dije antes texto, pero este campo lo está tomando como campo numérico. Y aquí tenemos
la palabra precio, un campo de texto. Si este campo lo pasamos a moneda, fíjate cómo la línea que tenía la palabra precio ahora aparece con error. Es decir, tenemos aquí un error, ¿no?, en esta columna. Y cuando vaya al siguiente cambio de hoja, pues donde aparecería también la palabra precio, pues aparecerá otro error, que sería concretamente, me he pasado, a ver, aquí. Es decir, cada vez que detecta un cambio de hoja, como lo hemos pasado a formato moneda, la palabra precio no es capaz de procesarla. Si seleccionamos la columna y nos vamos a inicio, quitar filas, podemos decirle aquí que quite errores. Sería otra forma de hacerlo. Con esto acabamos de quitar las dos filas que tienen errores, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, ya lo que hemos visto en vídeos anteriores, ¿no? Si queremos llevarnos esto a una tabla, pues o bien elegimos las columnas que nos queremos llevar, y lo voy a hacer porque hay algunas columnas que no tienen información relevante, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirle aquí que estas tres últimas no las lleve, aceptamos, y ahora pues le decimos cerrar y cargar, porque lo queremos en una única tabla. Bueno, pues dejamos que procese. Y ya tenemos aquí la información de las tres hojas de ese libro en una única tabla, de trimestre 1 a trimestre 3. Evidentemente, hay que tener cuidado a la hora de hacer estas operaciones, no sobrepasar el 1.200.000 registros que tiene una hoja de Excel, porque en ese caso te dará un error. Tendrás que volver haciendo doble clic en la consulta a Power Query y limpiar la información, o bien filtrar, o bien borrar aquellos registros, filas que no vayas a utilizar, etc. Bien, ahora vamos a repetir el proceso, pero cambiando ese pequeño paso inicial para que podamos ver las diferencias y la utilidad. Así que nos vamos a obtener datos desde un archivo, desde un libro. Escogemos nuevamente el libro trimestres, hacemos clic en importar. Y si recordáis, en la ventana de importación de navegador lo que hacíamos era, en el ejemplo anterior, seleccionar la carpeta para que de forma automática las tres hojas que forman parte de ese libro las combine dentro del editor Power Query. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es activar el check de seleccionar varios elementos y le decimos que queremos utilizar las tres hojas. Evidentemente, si tuvierais más hojas, pues podéis desactivar una o desactivar varias, y las que queden activas serán las que os llevéis finalmente a Power Query. En mi caso, le voy a decir las tres. ¿Qué diferencia hay entre hacer esto y seleccionar la carpeta como hicimos antes? Bien, si yo ahora hago clic en el botón de transformar datos, se va a abrir el editor de Power Query, pero a diferencia de antes, en la que teníamos una única consulta, pues ahora tenemos tres. ¿Y para qué sirve tener tres consultas en vez de una? Bien, pues con este archivo no tiene demasiado sentido porque son tres hojas idénticas. Es decir, lo que yo haga en una de las hojas, los cambios que pueda hacer en una de las hojas, los voy a tener que repetir de forma idéntica en las otras dos, ¿no? O mejor dicho, los cambios que tenga que hacer en una de las consultas van a ser los mismos para las otras dos. Así que en este ejemplo en concreto, con este libro de trimestres, no tiene demasiado sentido. Pero imaginaos que tenéis un libro de Excel en el cual la primera hoja tiene la información estructurada de una forma totalmente diferente a la información que aparece en la hoja 2, que a su vez es totalmente diferente a la estructura que tiene la información en la hoja 3. Bien, en ese caso en concreto, haciéndolo de esta forma, puedes realizar cambios diferentes en cada una de las tres consultas. Ya sabéis que Power Query lo que hace es crearnos una consulta por cada hoja. A lo mejor en la primera consulta, donde está la información de la primera hoja, pues tienes que eliminar una columna, quitar filas en blanco, quitar filas en la parte superior, pero en la segunda consulta no hay que quitar registros o filas en la parte superior, o no hay que eliminar el mismo número de columnas. Al final se trata de que manejando de forma individual cada una de estas tres consultas, dejes las tres con una estructura idéntica. Porque si no es así, no funcionará lo que vamos a hacer a continuación. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a llevar la información que hay en las tres consultas a una única tabla, que es de lo que se trata. Y eso lo hacemos utilizando la opción de anexar consultas. Anexar consultas, como su nombre indica, trata de unir una o más consultas en una tercera. Por ejemplo, si yo estoy ahora mismo trabajando en la consulta trim1, anexando consultas, lo que hago es unir la consulta trim2 a trim1 y trim3 a trim1. De tal forma que en esta primera consulta es donde vamos a tener todos los registros.
Si no hiciéramos esto y hiciéramos clic directamente en el botón de cerrar y cargar, lo que va a hacer Power Query es llevarnos la información de las 3 consultas a el libro de Excel, pero cada una en una hoja. Bueno, lo voy a hacer para que lo veáis. Si yo ahora pulso en el botón de cerrar y cargar, fijaos cómo el editor de Power Query me crea una hoja nueva por cada consulta, con la información que hay en ellas. Y ahora lo que voy a hacer va a ser repetir el proceso, pero anexando. Voy a cerrar por completo Excel y así comenzamos de cero. Abro un nuevo libro en blanco. Nos vamos a la ficha datos. Dentro de datos, pues obtener datos desde un archivo, desde un libro. Escogemos nuevamente trimestres desde la carpeta orígenes de datos. Seleccionamos ahora con el check correspondiente las 3 hojas, seleccionar varios elementos, 1, 2, 3, transformar datos. Y ahora imaginaos que después de tener las 3 consultas ya hemos trabajado en cada una de las 3, hemos hecho los cambios pertinentes en cada una de las 3 hasta dejarlas con la misma estructura, que es exactamente como las tengo ahora. Y seleccionamos, por ejemplo, trimestre 1, nos vamos a la ficha inicio, anexar consultas, y en la ventana emergente que nos va a salir a continuación, le decimos que queremos anexar 3 o más tablas. Son 3 o más tablas, trim 1, 2 y 3. Nos sale esta ventana en la cual tenemos que seleccionar trim 2, pulsar el botón de agregar, ya tengo 2 tablas para anexar, trim 3, agregar 3 tablas para anexar. Pulsamos en el botón de aceptar y lo que conseguimos con esto es que en la consulta seleccionada, que era trim 1, anexe los registros que tenemos en trim 2 y en trim 3. De hecho, si vamos bajando con la barra de desplazamiento, fijaos cómo me va cargando todos los registros que había en trim 2 y en trim 3. Es decir, las acaba de anexar, las acaba de juntar. Y ahora sí, una vez que hemos hecho esto, podemos pulsar el botón de cerrar y cargar y se va a llevar la información de nuevo a Excel. Me va a crear una hoja por cada consulta, pero tenemos en una de ellas toda la información. Si abrimos el panel de consultas, fíjate que si yo miro lo que ha cargado en cada una de las consultas, trimestre 1 tiene 255 filas, trimestre 2 85, trimestre 3 85. Bueno, pues elimina la de trimestre 2 y trimestre 3 y quédate con trimestre 1. Si yo hago clic en trimestre 2, me dice que está en hoja 3. Bueno, pues esta hoja 3, si te estorba, la podemos eliminar. Lo mismo podemos hacer con la hoja 2. Y me quedo únicamente con la hoja que tiene todos los registros, que eran 255, correspondiente a las 3 tablas. Bueno, pues esa es la diferencia que hay entre cargar la información de un libro de una forma o de otra. Y relacionado con esto, podemos importar datos de diferentes orígenes a un mismo archivo, a una misma tabla de Excel. Podemos importar archivos de texto, archivos de una base de datos y archivos de otros libros de Excel, por ejemplo. ¿Cómo lo haríamos? Pues muy sencillo. Nada nuevo respecto a lo que hemos visto hace un instante. Iríamos a datos, obtener datos y aquí importaríamos uno de estos archivos, por ejemplo, uno de los libros de Excel. Por ejemplo, el de trimestre 1. Se nos abrirá Power Query y lo único que tenemos que hacer es seleccionar la tabla, transformar datos y una vez que ya tenemos estos datos en Power Query, nos vamos al botón de nuevo origen en la ficha de inicio, elegimos la opción archivo y aquí podemos importar, por ejemplo, un texto o CSV. Escogeríamos el CSV a importar y aquí tendríamos que manipular correctamente este CSV, ¿no? Como vimos en vídeos anteriores también. Así que bueno, pues aquí elegiríamos el delimitador correspondiente, la codificación correspondiente, etc. Y ya tenemos 2 consultas, una procedente de un libro de Excel y otra procedente de un archivo CSV. Incluso podemos pulsar de nuevo en el botón de nuevo origen, base de datos, escoger Access e importar la base de datos gestión con la que hemos estado trabajando en vídeos anteriores. Aquí escogeríamos la tabla de productos que ya conocemos, esta tabla inmensa, pulsaríamos en el botón de aceptar y ya tenemos aquí 3 orígenes de datos diferentes, ¿no? Y así puedes ir sumando orígenes de diferentes tipos, bases de datos, CSVs, Excel, etc. Y luego lo único que tendrías que hacer utilizando el botón de anexar consultas que hemos visto anteriormente, bueno, pues ir anexando una consulta en otra hasta que te quedes finalmente con una única consulta. Previo a ese anexado, lo que deberías hacer con las herramientas de Power Query que ya hemos ido viendo, pues ir dándole estructura a estas tablas, a estos ficheros.
Es conveniente que todas las consultas tengan la misma estructura, es decir, el mismo número de campos y el mismo tipo de datos en cada campo, porque si no, la cosa se va a poner bastante difícil a la hora de poder anexar las tablas y que la información sea coherente. Y para esto, para tener el mismo número de columnas y el mismo tipo de datos, pues ya hemos visto en vídeos anteriores las herramientas que podemos utilizar. Bien, pues nada más, vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.